Sin ti yo no puedo, otra noche en desvelo, my baby. No piensas en mí, en las noches y los días, en las veces que decías que nunca te pasa y yo no paro de pensar en ti, en las noches y locuras, me prometes y me juras que nunca te va. Tito no tenía esa reserva de hombres. Creo que fue una exageración, pero no estoy seguro, porque nadie contó el número exacto de partisanos que había en toda Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de Mihailović fueron subestimadas, pero era imposible conocer su tamaño porque Mihailović no tenía un ejército constante organizado. Contaba con los hombres que podía movilizar. Por ejemplo, en ciertas zonas Mihailović tenía más hombres que nosotros, aunque esto solía ser en las zonas serbias, no en el resto de Yugoslavia. Los comunistas tenían un buen sistema de comunicación y no les faltaba nada, estaban a la altura de Goebbels. Tenían una división aquí y un grupo allá compuesto por muy pocos hombres. Es verdad que tenían una estructura formada, pero la mayoría de sus soldados no eran voluntarios, no querían estar allí. Habían sido obligados. Yo vi cómo juntaban a sus soldados. Aquellos que no querían ir y trataban de escapar eran acribillados. No confiábamos por completo en los números que nos daban los partisanos. Sabíamos que eran cifras exageradas, pero yo llevé al coronel Vivian Street, un soldado extremadamente hábil que revisó los números dados por los partisanos en el cuartel general de Tito. También estaba William Deakin, Sir William Deakin, un historiador profesional. Cuando yo llegué, él ya había estado allí durante 6 meses y había visto mucho más que nosotros. Había estado involucrado en batallas muy violentas con los partisanos. Había visto con sus propios ojos que esos hombres eran soldados sumamente capaces y dedicados. McLean también declaró que los partisanos dominaban la mayor parte de Yugoslavia. Esto es totalmente ridículo. No sé cómo pudo hacer esa declaración. La mitad de Yugoslavia estaba compuesta por Serbia. Según me han dicho, había pocas fuerzas partisanas en la región de Serbia. En Serbia, cuando llegó McLean en 1943, la mayoría de los hombres eran leales al general Draža Mihailović. No había muchos soldados partisanos por esa zona. Cuando salimos, vimos que venían hombres heridos de todas partes de Serbia. Llegaban de todas direcciones. Nos reunimos todos en una zona cercana a Ravana Gora, donde estaba el cuartel general de Mihailović. Allí estaban construyendo una pista de aterrizaje para evacuarnos. Cubríamos una zona de aproximadamente 150 millas o más, y según tengo entendido, durante todo el trayecto, nadie vio fuerzas partisanas en la zona en la que estábamos. Tenía oficiales especiales cubriendo las actividades de los partisanos en varias partes de Yugoslavia, y ellos me hicieron saber lo bien organizadas que estaban las fuerzas comunistas de Tito. Le estaban causando grandes daños a las fuerzas alemanas. Es verdad que había menos fuerzas partisanas en la zona serbia en aquellos días. McLean informó que usando tácticas tradicionales de la guerrilla, los partisanos calculaban perder un hombre por cada 5 enemigos caídos. Las salvajes represalias de los alemanes no eran tomadas en cuenta. Tito no se preocupaba por las represalias. De hecho, se alegraba de que existieran, porque en cierta forma le convenían. Era más fácil conseguir hombres de los pueblos donde los alemanes habían asesinado civiles. A Mihailović sí le preocupaban mucho las represalias. Si le pedían a Mihailović que volara un puente, él explicaba que a pesar de ser fácil, prefería no hacerlo. La mayoría de los puentes estaban mal vigilados. Pero si destruía un puente y mataba a los alemanes que lo vigilaban, estos se vengarían asesinando a 10 o hasta 100 hombres inocentes en el pueblo más cercano.
El puente destruido sería reemplazado en pocos días, pero los 100 hombres muertos no regresarían jamás. Por eso no quería atacar a los alemanes. Al comienzo los alemanes mataban a 5 yugoslavos por cada alemán caído. Luego comenzaron a matar a 10, luego 20 y luego destruían pueblos enteros por cada alemán caído. Tuvimos que pasar por muchos pueblos yugoslavos para llegar a la pista de aterrizaje donde nos recogerían. La gente de esos pueblos adoraba a Mihailovich. Era como un dios. La gente de esa zona nos dijo que adoraba a Mihailovich. Aquellas personas apoyaban a Mihailovich 100%. Eso lo escuché con mis propios oídos. Sé que es verdad. Cuando llegamos al cuartel general de Mihailovich, él nos explicó cómo sufrían los pueblos. Nos contó sobre las matanzas de los alemanes. Pasamos por pueblos donde aún se podían ver los agujeros de bala de las ametralladoras en las paredes donde habían asesinado a hombres y mujeres. Los partisanos eran jóvenes refugiados serbios que habían escapado de las masacres de los Ustashi en Croacia y ya no tenían nada que perder. Estos hombres ya habían perdido a toda su familia y a todos sus amigos. Ya no les importaba nada más que la lucha. Las fuerzas de Tito atacaban al estilo guerrillero, por lo tanto, eran sumamente móviles. Si atacaban a un cuartel alemán, luego se marchaban y jamás se enteraban de las represalias contra la población local. Como no sabían los detalles, no se preocupaban tanto como los pobladores locales que lo vivían en carne propia. Los partisanos me dijeron que pensaban matar a varios alemanes por cada hombre que perdían en las batallas. Y debe haber sido cierto que eso hacían, porque de no ser así, con un número tan reducido de hombres hubieran desaparecido de inmediato. Para sobrevivir, tenían que matar a muchos alemanes por cada partisano caído en la batalla. En mi opinión, era cierto lo que decían. McLean declaró que, aunque Mihailovich negaba tener vínculos con el alto mando alemán, era indiscutible que varios de sus comandantes sí colaboraban con el enemigo. Es verdad que muchos chetniks en varias partes de Yugoslavia colaboraron con los alemanes y con los italianos. Lo que no tiene fundamento es el comentario de que esto era organizado por el mismo Mihailovich. Muchas personas que no estaban conectadas con Mihailovich se hacían llamar chetniks. Solo al final de la guerra, cuando los alemanes estaban huyendo, trataron de hacer un pacto con Mihailovich, pero este se negó a colaborar con ellos. Los vi regresar de una batalla con los alemanes y habían muchos heridos graves y muertos. Esto no habría pasado si hubieran sido aliados. Los hombres de Mihailovich eran enemigos de los alemanes. Mihailovich necesitaba alimentos y municiones. Si era aliado de los alemanes, ¿por qué salvó a tantos soldados norteamericanos? Podría haberlos entregado a cambio de los alimentos y otros objetos que necesitaba. Estos hombres ni siquiera tenían zapatos. Los alemanes no querían colaborar con Mihailovich porque lo consideraban un enemigo potencial. Lo que se sabe con certeza es que un gran número de sus comandantes colaboraba con los alemanes y los italianos. Ese es un hecho histórico comprobado. La organización de Mihailovich estaba formada por hombres que se habían unido a él de forma voluntaria durante los primeros 2 años de la guerra. Había líderes de diferentes localidades. Mihailovich no tenía el poder para controlarlos a todos y muchas veces estos se negaban a seguir sus órdenes. Cada líder tenía una opinión diferente. Los líderes decían que pensaban hacer lo que mejor les pareciera. No les importaba que Mihailovich los expulsara de su ejército. Ellos se consideraban líderes absolutos en su región. El mismo Mihailovich y los comandantes fieles a su causa jamás hicieron un pacto con los alemanes. Sin embargo, Tito sí lo hizo en marzo de 1943. 3 delegados de Tito, incluyendo a Velebit, quien luego se convirtió en el vocero principal de las falsas alegaciones contra Mihailovich, se reunieron con los alemanes. Velebit, Milovan Hilas
la mano derecha de Tito en ese momento, y Koka Popovic, un anglofóbico que había llegado a ser general de los partisanos, fueron a Sarajevo y a Zagreb, donde fueron recibidos por los alemanes. Allí cenaron y festejaron con los alemanes durante semanas y diseñaron un plan para luchar en conjunto contra una posible ocupación de los aliados. A cambio, los alemanes ayudarían a Tito a tomar el poder en el Sanja, la franja occidental que estaba controlada por Mihailovich en ese momento. El pacto nunca se materializó porque Hitler se negó a participar con bandidos comunistas. Los británicos sí lo hicieron. Los alemanes nos preguntaron qué haríamos si los aliados invadían el país. Les dijimos que lucharíamos contra ellos porque querían aniquilarnos. Pero jamás se habló de colaborar con los alemanes para hacerlo. El hecho real es que los Chetniks comenzaron a hablar de colaborar con los alemanes en noviembre del 41 y siguieron colaborando con ellos hasta 1945. Los partisanos jamás colaboraron. En la guerra pasan muchas cosas extrañas, pero estos son los hechos históricos. McLean escribió que Tito tenía el apoyo completo de la población civil. También escribió que Mihailovich había sido totalmente desacreditado. Eso es mentira. Lo sé porque hablé con los serbios, los Chetniks. Ellos adoraban a Mihailovich. Las personas que vi apoyaban a Mihailovich. Ellas opinaban que él iba a salvar el país. Los serbios no querían un gobierno comunista y no apoyaban a las fuerzas de Tito. Mihailovich era más bien un líder popular, una especie de santo. Lo consideraban una persona ejemplar. Eso es lo que yo vi con mis propios ojos y jamás lo olvidaré. Él pensaba liberar a toda Yugoslavia, no solo a los serbios, pero fue malentendido por los británicos que le dieron la espalda en el momento más crucial. Que yo sepa, Tito no contaba con el apoyo de ninguna persona en Serbia. Así que esa fue una declaración estúpida. No sé cómo es posible que McLean haya creído eso. Jamás había estado en Serbia y ninguno de sus oficiales estaba ahí en ese momento. No tengo duda de que Tito y sus partisanos eran apoyados por la gente de las zonas que recorrí yo mismo. Eso lo pude comprobar en persona. En la zona de Bosnia, Dalmacia y las islas, Tito se ocupaba de mantener buenas relaciones con la gente. A Tito le preocupaba mucho la opinión que tenían los civiles sobre sus soldados partisanos. El informe que envió McLean a Churchill fue completamente a favor de los partisanos. Tomando todo en consideración, creo que la fuerza más poderosa es la de los partisanos. Será difícil evitar que suban al poder en cuanto sean expulsados los alemanes de Yugoslavia. Esto solo se podría evitar con una intervención armada. De hecho, ya controlan vastos territorios del país y cuentan con el apoyo incondicional de nuestros aliados soviéticos. Por otra parte, creo que Mihailovich jamás logrará unificar la nación. Su política es pro-serbia, anticroata y altamente reaccionaria, y por lo tanto se opone a nuestros fines políticos. Si continuamos apoyando a Mihailovich, prolongaremos las divisiones internas y convenceremos a los partisanos de que su único amigo verdadero es la Unión Soviética. Eso no nos conviene si tomamos en cuenta que serán ellos quienes tomarán el poder cuando acabe la guerra. Las recomendaciones. Pasado tiempo con coma girla. Me recuerdo de los momentos casullando en el carro bien contento. Cantábamos humo, humo, oh. Te he visto de ángel. Sin ti yo no puedo. Otra noche en desvelo, my baby. No piensas en mí.
sé qué decías.